Buenas noches, Dios les bendiga. Ruego de todo mi corazón que nuestro Dios pueda derramar abundantes bendiciones sobre nuestras vidas. Y vamos a empezar esta segunda clase, este segundo taller dentro de lo que es el desarrollo de la teología sistemática. Y ahora viendo, ¿no?, aspectos importantes sobre la familia. Hemos titulado a esta segunda clase, a esta segunda sesión, regalos a nuestros hijos. Y vamos a ver dos bases bíblicas, vamos a estudiar dos bases bíblicas que van a ser la columna vertebral de nuestra enseñanza. Un saludo muy especial a mis alumnas y alumnos que estamos estudiando la palabra del Señor. Un saludo muy especial a ustedes que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y a través también de este tiempo en vivo, ¿no?, a través de Facebook Live. Bendito sea el Señor. Bien, entonces vamos a empezar con el libro de los Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Esa va a ser nuestra primera lectura. Tenemos dos fundamentos bíblicos para esta clase. El tema, regalos a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, del 1 al 4, dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta va a ser nuestra primera base bíblica para el estudio de esta noche. Y vamos a ir ahora al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 17. Proverbios, capítulo 10, versículo 17. Bendito sea el Señor. Dice así: Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Vamos a hacer una oración. Estamos poniendo bastante énfasis en la familia, la importancia de la familia, el trabajo que debemos desarrollar. Y vamos a orar por nuestras familias, por todas las familias. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, sabemos que para ti, mi Dios, nuestras familias, las familias, son importantes. Padre mío, yo te pido en este momento que tú nos guíes en este tiempo de enseñanza, de estudio, y queremos que sea el Espíritu Santo, Dios, quien ponga palabra en mis labios, Señor. Yo me rindo ante esa evidencia que el Espíritu Santo mora en nosotros, oh Señor. Bendice a mis hermanas y hermanos, oh Señor. Oro por los que nos siguen a través de las redes, que lo hacen con gozo, con alegría, con interés, oh Señor. Oro por aquellos que no te conocen, Padre Celestial. Oro por las familias que pasan momentos difíciles, problemas, dificultades, Dios. Oro, Señor. Te pido, Dios, bendición, te pido auxilio, te pido ayuda, Señor. Tú conoces, Señor, la problemática que muchas veces se da en los hogares, oh Señor. Pero nosotros oramos en este momento, Padre mío, rogando de todo corazón que sean familias fortalecidas, renovadas, empoderadas por el conocimiento de Dios y de su palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por las familias, Señor amado, de la iglesia, Dios del cielo. Tú nos conoces, Padre mío, y nosotros oramos y te agradecemos de todo corazón por este tiempo que vamos a tomar en el nombre de Jesús. Amén. Siempre en cada clase tenemos un punto importante que le llamamos introducción. Y nuestra introducción dice así: no son regalos materiales de los cuales vamos a hablar, son regalos espirituales. Son 5 los regalos espirituales que estudiaremos hoy. Toda clase tiene un objetivo, que es lo que nosotros buscamos obtener a través del conocimiento.
Y en este caso el objetivo es que a través de este conocimiento, nosotros como padres y nuestros hijos estemos preparados para la vida. Hablamos de la vida con Dios, hablamos de la vida natural, hablamos de la vida familiar. Y esto es muy importante. Lo primero que debemos hacer, y esto es como una introducción para poder entender la grande responsabilidad que nosotros como padres tenemos, y lógicamente los hijos también. Lo primero que debemos hacer es educarles en la instrucción del Señor. Educarlos en los caminos del Señor. Yo creo que en este sentido, una de las cosas que facilita el poder desarrollar la educación o el poder transmitir el conocimiento del Señor, lógicamente, es precisamente eso. Conocer a Dios, conocer al Señor, conocer la palabra, entender que en la palabra nosotros encontramos fundamentos, bases, para que nosotros podamos aplicarlos en nuestros hogares, en nuestras familias, en la relación de esposo y en la relación con nuestros hijos y nuestras hijas. El primer regalo, hemos hablado que vamos a hablar de 5 regalos. El primer regalo es darle expectativas de conducta. Debemos enseñarle qué cosa es lo aceptable y qué cosa no es lo aceptable. En términos más simples y sencillos, debemos enseñarle qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? Para poder corregir, lógicamente, lo que no está bien, tomando en cuenta los principios y valores que les transmitimos, ¿no? Por ejemplo, la obediencia, la puntualidad, el respeto, ¿no? Son valores importantes, ¿no? Y solamente por mencionar algunos, ¿no? En realidad la lista es larga. ¿Qué deben saber nuestros hijos en este sentido? ¿Qué deben saber nuestras hijas, ¿no? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La primera expectativa está en relación de ellos, nuestros hijos, ¿no? O hijas, sepan qué es lo correcto y qué no es correcto en la vida misma. A esto se le llama instrucción, transmitir el conocimiento correcto para poder corregir lo que no está bien, lo que no es correcto. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Como podemos ver, este pasaje, ¿no?, está en dirección directa de los hijos. Porque es como que de pronto Dios hablando a los hijos, a nuestros hijos, a nosotros como hijos también, como que Dios dice, no, mira, escucha la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. Y no solamente la dirección es conducir a lo que es correcto, sino corregir lo que no es correcto. Y eso es muy importante. A esto se le llama instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La función de instruir a nuestros hijos es trabajo de los dos, padre y madre. Aunque muchas veces vemos que no es así. Muchas veces en la práctica vemos que no es así. Ya sea por la ausencia de uno de los dos, hay personas que son padre y madre para sus hijos o viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque no está presente papá o porque no está presente mamá. Pero bíblicamente, ¿no?, es una responsabilidad compartida. Pero como muchas veces vamos a encontrar esta disyuntiva, ¿no? No está papá, no está mamá, y la madre tiene que cumplir una doble función, o el padre debe cumplir una doble función, ¿no? Entonces es importante en ese sentido asistirnos a través de la Escritura. Yo sé que para un padre que no conoce a Dios es un poco complicado entender esto que estamos hablando, pero yo pienso que no es imposible, ¿no?, que él sea educado, instruido, a pesar del escaso conocimiento que tiene de Dios. Pero los consejos son prácticos, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 10, versículo 17, dice: el que presta atención a la corrección va por el camino de vida.
el que rechaza se extravía, ¿no?, de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, esta es una traducción de una Biblia que se llama La Palabra de Dios para Todos, ¿no? Entonces, el que presta atención a la corrección va por el buen camino. El que la rechaza se extravía, ¿no? Y estos son principios que aplicados a nuestro hogar, a nuestra familia, ¿no?, en esa relación padre-hijo, madre-hija, hijo, gloria al Señor, va a traer resultados positivos. Porque si tú ves que tu hija o tu hijo empieza a desarrollar una conducta indebida, una conducta incorrecta, y tú no haces nada, entonces lo que tú vas a cosechar es una vida extraviada, una vida perdida. Lamentablemente es así, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje que le estás dando a la hija o al hijo es: está bien como tú estás viviendo, está bien como tú estás haciendo las cosas, porque ella dice: mi mamá o mi papá no me dice nada, mi mamá o mi papá no me corrige, mi mamá o mi papá no, incluso me solapa. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Proverbios, en esta misma versión, versículo 12, versículo 1, dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y instrucción es enseñanza. Y nosotros somos los llamados a instruir a nuestros hijos. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Yo creo que más claro que el agua no puede estar. Gloria al Señor. Dice: el que ama la instrucción, el que escucha el consejo, el que recibe la enseñanza con gozo y alegría, dice, ama la sabiduría. Mas el que aborrece, ¿no?, la enseñanza, la reprensión, la corrección, es ignorante. Se va a extraviar a la larga. Lamentablemente es así. Por eso, qué importante es para nosotros, ¿no?, si queremos tener una familia saludable, ¿no?, es compartir funciones, ¿no? Y eso es importante, ¿no? A veces hay un problema en casa, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere aplicar la disciplina, ¿no? Entonces, digamos, tomamos como ejemplo al padre, ¿no? Entonces el padre detecta que hay una conducta, ¿no?, negativa, pecaminosa. Entonces él dice: bueno, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a ejecutar una disciplina, una corrección. Y de pronto la madre se pone a favor del hijo que está pecando, o de la hija que está pecando, ¿no?, del hijo que está faltando el respeto al hogar, ¿no?, o de la hija que está faltando el respeto al hogar, y la madre se interpone, o viceversa, ¿no? No, la madre dice: vamos a aplicar disciplina, y el padre dice: no, a mi hijita no la tocas. Eso es un craso error. Eso es un grave error que va a traer consecuencias funestas, lamentablemente, en nuestros hijos, en nuestras hijas. Uno de los objetivos de este seminario que estamos cerrando acerca de la familia, dentro de lo que es la teología sistemática, es precisamente eso: que nosotros podamos alcanzar conocimiento para poder aplicarlo en nuestro hogar, en nuestra familia, en la relación esposo-esposa, o en la relación como padres con nuestros hijos. Y lo que queremos es, pues, tener buenos resultados. Y yo te aseguro que la Escritura nos insta, nos indica cuáles son las mejores formas para poder tener un buen hogar, una buena familia. El que ama la disciplina ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. Bueno, estas son otras versiones. A través de la instrucción, nuestros hijos o hijas aprenderán a hacer lo que es correcto. Pero si tú no los instruyes, si tú no los corriges, si tú los dejas vivir como le da la gana, pues yo te aseguro que ellos se van a rebelar contra tu autoridad, que ellos van a ser hijos irrespetuosos, irreverentes. Y eso, pues, no solamente desagrada a Dios, sino también va a traer mucho dolor y mucha tristeza a nosotros como padres. Por eso es importante tocar estos temas con nuestros hijos. Por ejemplo, acerca de lo que es la sexualidad. ¿Por qué nuestros hijos tienen que aprender acerca de la sexualidad fuera en la calle o a través de una película? ¿Por qué? Si yo como padre puedo hablar, o como madre, ¿no?,
podemos hablar, ¿no? Yo como padre al hijo, la esposa a la hija, y sentarnos, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Compartir este trabajo, ¿no? O por qué no debemos tocar temas como por ejemplo el alcohol o las drogas, los peligros del alcohol y las drogas. Hoy en día es muy común, por ejemplo, escuchar esta expresión. ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen. En la fiesta, en la discoteca, pero los cristianos, bueno, no vamos a fiesta, no vamos a discoteca, ¿no? ¿Podemos hacer fiestas espirituales? Claro que sí. Ahí no hay alcohol, ahí no hay droga, ahí no hay nada de esas cosas. ¿Nos divertimos? Claro que sí. ¿Nos gozamos? Claro que sí. Pero a la luz de la palabra, de una manera correcta, de una manera decente. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no vamos a tocar temas, por ejemplo, ¿no? Donde podamos nosotros inculcar siempre principios, ¿no? Y valores? Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando leíamos hace un instante en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obediencia, que es un valor, un principio importante en la vida misma. Obediencia, a aprender a obedecer en el Señor. ¿Qué significa eso? En lo que es correcto, en lo que es bueno y en lo que es agradable a Dios. Pues tú no vas a decir, no, porque puede pasar es un ejemplo, ¿no? Que el hijo cristiano, la hija cristiana llega a la casa y de pronto están ahí, ¿no? Digamos en una fiesta, ¿no? Padres que no son creyentes, ¿no? Dice, ven, siéntate a la mesa y acá, toma conmigo. Un momentito. Te amo, papá, te amo, mamá, pero yo amo a mi Dios y yo no voy a permitir esto. Les amo, yo quiero obedecerles en lo que es correcto, pero a mí no me parece correcto que de pronto tú me estés incentivando a mí a que yo me pueda convertir a la larga. Pues quizá para muchos es una exageración, ¿no? Un alcohólico, pero la mayoría de alcohólicos empezaron con una copita, la mayoría de drogadictos empezaron con un cigarrito, así. Entonces todos esos temas nosotros debemos saber trabajarlos. Es nuestra responsabilidad como padres amar, ¿no? O crear en ellos expectativas de conducta. Nosotros somos los responsables en ese sentido. Nosotros somos los responsables de educarlos, de instruirlos y de corregirlos, de criarlos, ¿no? En la amonestación y la disciplina del Señor. Un segundo punto en este sentido, ¿no? De principios y valores, lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2, dirigido a los hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué significa la palabra honrar? Significa respetar. Un valor importantísimo, ¿no? El respeto. Nuestros hijos deben aprender a respetarnos. Nuestros hijos deben aprender a respetar a los demás en lo que es correcto. Yo nunca me olvido, yo era pequeño, salía con mi papá y cuando nos encontrábamos, ¿no? con sus amigos, mi padre siempre me decía, hijo, saluda. Señor, buenos días. ¿No? Hijo, saluda. Señora, buenos días. Pero yo hubo un punto en que ya mi papá no tenía nada. Ya no tenía que decirme nada. Yo solo sabía que era lo correcto saludar a las personas mayores. Uno va aprendiendo. Pero si nosotros no nos esforzamos en educar a nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? La calle. ¿Quién lo va a hacer? Los amigos. ¿Quién lo va a hacer? Pues el mundo. Y por eso vemos muchos hijos que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo se ha enraizado tan fuerte en sus mentes que piensan que lo correcto es lo que el mundo predica. Y lamentablemente el mundo te arrastra al fango del pecado, de la esclavitud, de muchos vicios. Lamentablemente, no quiero generalizar, pero es una realidad que no podemos ignorar. Un segundo punto que yo quiero regalarles en esta noche de conocimiento, un segundo regalo que debemos dar a nuestros hijos, que podamos reforzar esas expectativas acerca de la vida. En pocas palabras, que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a vivir, ¿no? Nuestros hijos podrán hacer lo que nosotros esperamos de ellos.
¿no? Por supuesto, dentro de lo que es correcto, dentro de lo que es agradable a los ojos de Dios. Y en este sentido, pues, nos ayuda mucho el conocimiento de la palabra, de la escritura. Como leíamos, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor. Está en la Biblia. Honra a tu padre, respétalo. Está en la Biblia, ¿no? Más adelante dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa provocar a ira a nuestros hijos? Cuando aplicamos correctivas injustas. El padre tuvo un mal día, problemas en el trabajo, y llega a la casa y empieza a insultar, o empieza a maltratar, o empieza a tratar con violencia a la esposa, a los hijos, y la razón estaba afuera. Ese es provocar a la ira. La hija o el hijo o la esposa misma, pues sí, pero ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me hablas de esa forma? ¿Por qué me tratas de esa manera? Ese es actuar con injusticia. Por eso dice, no provoquemos a ira. Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Estos textos enmarcan una correcta disciplina en el hogar. Cuando hablamos de disciplina, no solo nos referimos a la corrección y sus consecuencias, sino que las cosas que nuestros hijos pueden hacer, sino las cosas que nuestros hijos pueden hacer bien. Dígame, ¿no es bueno que los hijos sean obedientes? Dígame, ¿no es bueno que los hijos sean respetuosos? Claro que sí, pero tenemos que educarlos, tenemos que corregirlos y muchas veces tenemos que aplicar disciplina. Cuando hay disciplina en nuestro hogar, en nuestros hijos habrá obediencia, no desobediencia, sino obediencia. Hijos, obedeced en el Señor. No es una simple exhortación a obedecer. La clave aquí es en el Señor. Claro, yo entiendo, es un poco complicado esto que voy a decir, porque hay muchos padres que no tienen ni idea de quién es el Señor. O si la tienen de una manera religiosa, ¿no? Pero el Señor es Dios. Es Jesús de Nazaret, que está en nuestros corazones, que nos ha dejado como legado esta preciosa Biblia, la palabra de Dios, donde hay conocimiento, donde hay sabiduría para poderla aplicar en nuestro hogar, en nuestra familia. La palabra obedecer en el griego es la palabra upakoe, que significa estar bajo la autoridad de otro. Cuando hay disciplina en nuestros hijos habrá respeto. Respeto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3 del capítulo 6 de Efesios. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Para que te vaya bien. ¿Cómo le va a ir a un hijo o a una hija que no respeta a papá ni a mamá? Ahora, con esto no quiero decir que los padres son un dechado de virtudes o son la perfección absoluta. No. Quizás los padres cometen errores, se equivocan. Pues es una ventaja ser cristiano en este sentido, porque si eso sucede, yo sé que una hija cristiana, un hijo cristiano va a doblar rodillas y va a orar por ese papá que quizás no conoce a Dios, o por esa mamá que quizás no conoce a Dios. Es una ventaja ser creyente en este sentido. Pero la Biblia nos insta vez tras vez, ¿no?, a hacer lo que es correcto, pero con un propósito. En este sentido, si honramos, si tenemos en alta estima a nuestros padres, reconocemos, por ejemplo, el esfuerzo que ellos realizan para que nosotros podamos ser alguien en la vida, ¿no? Estudio, les enseñamos a trabajar y lógicamente les hablamos de moralidad, los educamos en ese sentido para que después no se desvíen por el camino incorrecto. Es importante. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Sabes quién lo va a hacer? El mundo. ¿Sabes quién lo va a hacer? El sistema de pensamientos. Y de pronto los muchachos van a venir con unas ideas descabelladas. Sí, ¿qué tiene de malo? Vienen con aliento a alcohol. ¿Qué tiene de malo? Me he tomado una cerveza. ¿Qué cosa? Y lógicamente es una ventaja que uno, pues en este sentido, sea un ejemplo en ese sentido.
¿Cuándo tú me has visto a mí bebiendo alcohol? Tú tienes que respetar este hogar, tú tienes que respetar esta casa, tú tienes que respetar a tu familia. Solamente estoy tomando un ejemplo. Pero hay muchos aspectos de la vida misma, ¿no? En la relación con nuestros hijos que nosotros tenemos que corregir, que nosotros tenemos que exhortar. Alabado sea el Señor. La promesa para que te vaya bien y sea de larga vida. La vida no solo se mide por los años que podamos vivir, sino por la calidad de vida que tendremos. Y nosotros queremos realmente que nuestros hijos pues puedan gozar de la vida de la mejor forma, que puedan tener éxito en sus estudios, que puedan desarrollar, ¿no?, esa habilidad de trabajo, ¿no?, o de los negocios, o desarrollar una visión empresarial, gloria al Señor, o en el ministerio. Hijos que de pronto empiezan a amar la obra del Señor, que se involucran en la obra del Señor, ya sea por el talento que Dios les ha dado, de repente cantan muy lindo. Y qué precioso, qué precioso, qué precioso es ver a una hija o a un hijo que, ¿no?, que tiene con ese don, ese talento, ¿no?, y alaba al Señor y también estudia o también tiene un trabajo, pero qué lindo, qué precioso es eso, ¿no? Y yo creo que lo contrario sería, qué triste, ¿no?, ver que no hace nada, ver que es un vago. Disculpen la palabra, ¿no?, pero es así, ¿no?, que no tiene perspectiva de futuro, que es un ocioso, ¿no?, que no quiere trabajar, que no quiere estudiar. Y yo no lo insta. Yo te pago los estudios. Yo quiero que estudies. Aunque quizás muchas veces no estamos en la capacidad, pero por lo menos le decimos, mira, pero a pesar de todo, yo quiero colaborar en tu educación. Y también quiero colaborar en esta instrucción. Ahora, aparte, cuando hablamos de disciplina, hablamos de corrección. ¿Qué dice la Biblia en este sentido? Proverbios capítulo 29, verso 17, dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Y si no lo corriges, pues no vas a gozar ese descanso. Si no lo corriges, no vas a tener esa alegría, ese gozo en tu alma, en tu ser. Lo que vas a tener son lágrimas que surcan tu rostro, tristeza, dolor. Pero eso se puede evitar si es que nosotros nos proponemos hacer las cosas bien como padres. Igual nuestros hijos, tenemos que poner esa visión en ellos, porque mucho de lo que se logra pues está en conjunto también. Trabajamos en equipo, ¿no? Si amamos a nuestros hijos, debemos crear una atmósfera de disciplina en nuestro hogar. Hay una historia triste en la Biblia. Los personajes son el sacerdote Elí y sus hijos. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres perversos, impíos, dice en la Escritura, ¿no? Y no tenían el conocimiento de Jehová. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, no lo he leído, pero quiero leerlo, ¿no?, usando la Biblia, la palabra de Dios, que es el elemento importante que enmarca, ¿no?, la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? 1 Samuel capítulo 2, gloria sea el Señor, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. No tenían conocimiento de Jehová. No tenían. A pesar de que Elí era el sacerdote. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió para que estos hijos crecieran de esa forma? ¿O en qué momento se descuidó? Quizás sí, fueron criados de pequeñitos. Pero ¿en qué momento se dejó de seguir aplicando la Escritura a sus vidas? ¿O en qué momento se dejó de seguir orando por ellos? ¿En qué momento no nos volvimos padres permisivos? ¿En qué momento nos equivocamos? Son preguntas reflexivas que nos pueden llevar a una meditación profunda para encontrar una solución y poder ver, ¿no?, la realidad. Hablando de una solución, de una hija problemática o de un hijo problemático, yo quiero decirles algo. ¿Habrá algo imposible para Dios? La respuesta es, para Dios, nada es imposible. En el capítulo 2 de 1 Samuel, versículos 22 y 23, dice así:
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 22. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Verso 23. No, hijos míos, porque no es buena la fama, lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Versículo 24. Algunas conclusiones, ¿no? Número 1, eran hombres impíos, sin conocimiento de Dios. Aunque esto no justifica una conducta, porque la educación, la corrección, la disciplina, la instrucción son importantes para que eso no ocurra. Bendito sea el Señor. Y estos son principios, ¿no? Que uno los aplica a la familia, que uno los aplica en el hogar y que lógicamente van a traer buenos resultados, porque nosotros nos ponemos como ejemplo. Porque no todos asumimos nuestro rol y nuestra responsabilidad de educar, de instruir y de corregir también. Bendito sea el Señor. No tenían conocimiento de Dios. Eran hombres perversos. No les importaba Dios. No tenían conocimiento de Dios. Y si lo tuvieron, pues se olvidaron. Dejaron a Dios a un costado. O lo que es peor, ¿no? Eso, pues por lo menos uno mira con esperanza. No tienen ningún tipo de conocimiento de Dios, pero lo pueden tener. Entonces uno mira con esperanza. De pronto yo me convierto al cristianismo. Me convierto a Dios, empiezo, ¿no?, a estudiar la palabra, empiezo a adquirir este conocimiento y digo, Señor, ahora tengo que reconocer que cometí muchos errores, pero puedo mirar con esperanza a mi hogar, puedo mirar con esperanza a mis hijos, puedo mirar con esperanza a mis hijas, ¿no? Porque la palabra de Dios me da esa bendición de poder ver con esperanza, no la realidad, sino lo que Dios puede hacer con esa realidad. Que quizás esa realidad no es la que nosotros queremos. Y quizás tú, mujer que me escuchas, mamá, papá, has derramado lágrimas por tu hija, por tu hijo. Pues mira, en la palabra de Dios vas a encontrar palabras de esperanza, palabras, ¿no?, que van a instar a una acción. Yo creo que lo primero que uno hace, ¿no?, cuando uno ve una realidad que no es la que uno quiere, problemas, pues es orar. ¿Qué significa orar? Hablar con Dios. ¿Qué significa orar? Pedir a Dios auxilio, ayuda. Y yo te aseguro que algo Dios va a hacer. Lo tercero, ¿no? Elí escuchaba todo lo que ellos hacían, pero no los estorbaba, ni los corregía, ni los disciplinaba. Y como resultado, juicio de Dios. Como resultado, Elí fue descalificado y sus hijos sufrieron las consecuencias de su pecado. 1 Samuel capítulo 2, versículo 34, dice así: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Juicio de Dios. El pecado trae consecuencias. La maldición no viene sin causa. Y a veces uno se pregunta, pero ¿en qué momento empezó todo esto? En el momento en que te callaste, en el momento que no hiciste nada por corregirlo, nada por disciplinarlo y te convertiste en un papá o una mamá permisiva. Ay, mi hijita, ay, mi hijito. Y no hiciste nada, no lo disciplinaste. Bueno, yo sé que es duro lo que digo, pero es la realidad. Ese es el dolor que muchos padres y muchas madres sufren en el tiempo presente. La disciplina debe ser constante, no debe ser permisiva. O sea, ¿qué significa esto? Que pasamos por alto, por ejemplo, la falta de respeto. Que pasamos por alto, ¿no?, una actitud negativa. Como escuché, ¿no?, de un presidiario que le escribió una carta a su mamá y le decía, ¿no?, a manera de reclamo: mamá, si tú no me hubieras festejado
las cosas que yo traía de la escuela cuando era niño, yo no estaría acá. Si tú no hubieras festejado, ¿no?, la primera vez que traje una gran cantidad de dinero como producto de un robo, yo no estaría acá. O sea, ¿qué significaba eso? Por decir, a grosso modo, que esa mamá se había convertido en una persona permisiva. Solapaba toda su maldad, solapaba el pecado. Y eso, mira, ¿a dónde condujo a esta persona? A ir a una prisión y pasar muchísimos años de su vida en esa condición de preso. Pero eso no es el deseo de Dios. La disciplina debe ser compartida y de mutuo acuerdo entre los padres. No debe haber preferencias. Y los hijos se dan cuenta. Cuando uno tiene preferencias por la hija o por el hijo, no, hay que tratarlos por igual. Si se va a corregir, pues la corrección tiene que ser de mutuo acuerdo. Tanto el padre como la madre tienen que ser conscientes de que esa es su responsabilidad y no ponerse a favor de una o a favor de uno. No, un momentito. Hay que aplicar una disciplina, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. Y se aplica. Tercer regalo. El regalo número 3 es que debemos darle el regalo de la educación moral y espiritual. Esa tarea no se la podemos dejar completamente ni a la iglesia, ni a la escuela, aunque ambos contribuyen y ayudan en la formación de nuestros hijos. Pero la responsabilidad principal recae en nosotros como padres, o sea, en casa. Yo años atrás llevé en algunas escuelas de aquí, de este distrito de La Joya, un curso que llamaba el curso de valores, ¿no? Y era un curso que era auspiciado por la Unión Bíblica, ¿no? Y teníamos libre acceso a las escuelas y llegábamos, ¿no?, con estos principios, con estos valores. Y era emocionante, ¿no?, ver cómo podíamos de alguna forma intervenir con principios, con valores en la vida de los niños. Pero también veíamos, por otro lado, ¿no?, la tristeza o la congoja que a veces los niños reflejaban. Nunca me olvido una vez que hablamos acerca de que no se debe mentir, ¿no? La mentira no es bueno. Hay que ser correctos, hay que ser claros y hay que hablar la verdad, ¿no? Y al día siguiente yo me percaté de un niño que estaba con su cabecita agachadita, ¿no? Estaba triste y cuando yo le pregunté, ¿por qué estás así?, él me dijo, me siento mal porque no estoy aplicando los valores que me está enseñando. Y yo no entendía hasta ahí, pero ¿qué ha pasado? No es que mi papá muchas veces me obliga a que yo mienta. A veces vienen, tocan la puerta, ¿no? Y yo sé que son personas a quienes mi padre le debe dinero, entonces me empuja y me dice, anda, diles que no estoy. Y mira, era un pequeño, pero que se daba cuenta, él se daba cuenta de lo que era correcto y de lo que no era correcto, ¿no? Bueno, había también un curso que era escuela para padres y se trataba también de hacer ver, ¿no?, el gran daño que se le hace a los hijos, ¿no?, cuando se hace esto, que no es correcto. Bendito sea el Señor. La responsabilidad principal recae en nosotros como padres. Como padres no podemos eludir esta responsabilidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9, Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las tratarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Alabado sea el Señor. En pocas palabras, lo que Moisés le decía al pueblo de Israel
¿no? O a estos padres en este contexto, que primero tuvieran en sus corazones este conocimiento. Yo creo que la tragedia más grande es cuando no conocemos a Dios, pero miramos con esperanza, ¿no? Y rogamos de todo corazón que este conocimiento que nosotros aplicamos, que transmitimos, pueda servir para que tú puedas despertar tu corazón y decir: yo necesito ese Dios, yo necesito de esa sabiduría, yo necesito de ese conocimiento. Y está en la Biblia. Pero cuán importante, ¿no? Cuando tú empiezas a desarrollar una vida de iglesia, cuando tú te involucras en la obra del Señor, cuando tú empiezas a estudiar la Escritura, ¿no? Porque es menester de nosotros, ¿no? Que a través de estas sesiones, que a través de estas conferencias, que a través del conocimiento que nosotros podamos estudiar y recibir, podamos mejorar nuestra calidad de vida. Bendito sea el Señor. No, Moisés le decía a estos padres en Israel que primero tuvieran en sus corazones este conocimiento y principios para así transmitirlo a sus hijos. Los padres debemos asumir la responsabilidad de la enseñanza moral y espiritual de nuestros hijos. Alabado sea el Señor. La familia debe tener tiempo devocional en casa, ¿no? O sea, un tiempo donde como padres podamos sentarnos con nuestros hijos. Yo entiendo, sí te entiendo, ¿no? Porque quizás tú me dices: pero yo soy una persona muy ocupada. Pero yo soy una persona, bueno, que no tengo a Cristo, no tengo conocimiento, o lo que es peor, yo no creo en Dios. He escuchado eso muchas veces. Pero mira los resultados en tu hogar, en tu familia. No quiero generalizar, pero el común denominador de esa ausencia es fracaso, es tristeza, es dolor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que a través del conocimiento tú puedas mejorar tu calidad de vida. El cuarto regalo, vamos a darles el regalo del ánimo. Así como ellos necesitan disciplina, ellos también necesitan ser animados, ser alentados. Sí, ha habido casos donde el niño o la niña llega de la escuela, ¿no? Con una excelente nota. Papito, mira mi nota, mira mi nota. Y el papito está ahí mirando la televisión o mirando y y ni siquiera mira. Así lo vas a alentar. O lo que es: pero ya no me moleste, estoy ocupado. Así lo vas a alentar. Así lo vas a animar. El mensaje que tú le estás dando a tu hija, a tu hijo, no es bueno. No es bueno. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor va a fluir en interés, va a ser algo saludable, ¿no? Entonces tú vas a aprender a escuchar. Quizás ellos vienen con muchas preguntas. Quizás en la escuela le dijeron algo, ¿no? Esto es lo correcto. Y de pronto: papá, mamá, esto me dijeron, esto aprendí, esto es lo correcto. Y de pronto te das cuenta que no es así. Entonces, ¿qué haces tú? Inmediatamente aplicas medidas correctivas de conocimiento. No, hijita, ¿quién te dijo eso? No, me dijo que no tiene nada de malo no invitar un cigarro. No, y no tiene nada de malo. Pero no sé, yo sentí que no era correcto, yo lo rechacé. Pero papá, ¿es correcto? Mamá, ¿es correcto? ¿Eso que me dijeron está bien? Bueno, por lo menos que ya tu hijita o tu hijito te lo diga, eso es una buena señal, ¿no? De confiabilidad, porque te está contando. Hay muchos niños, muchos hijos, hijas, que no hacen eso, no porque no quieren o porque no pueden, sino porque les aterroriza la simple y llana idea de decirle: papá, esto escuché. ¿Por qué? Porque la reacción que ellos tienen es violenta. Y en vez, ¿no?, de dar una palabra de corrección, de ánimo, una palabra de fe, una palabra de conocimiento, lo que suelta es una sarta de maldiciones y de insultos, y muchas veces incluso llegan al maltrato físico, psicológico, violento. Y eso no es lo correcto. Cuando hay amor en el hogar, eso te facilita las cosas. Cuando hay diferencia, cuando hay desgano, eso dificulta el trabajo como padres, que como padres nosotros debemos desarrollar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Quisiera leer este versículo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Primera de Juan capítulo 3
versículo 1, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si ustedes han podido percatar, ¿no?, que a través de estas sesiones, a través de estas conferencias, a través de esta enseñanza, nosotros buscamos acercarte a Dios. Por eso utilizamos la Biblia, la palabra del Señor. Porque entendemos que en la palabra de Dios están los consejos más importantes, que pueden determinar un futuro excelente, con fe lo digo, para tu familia, para nuestros hijos. Y es importante esto que estamos hablando. Palabras como te amo, o tú eres especial, lo hiciste muy bien. Un abrazo correcto comunica un sentimiento de amor filio, o sea, el amor de familia. Pero a veces ni eso. O lo que es peor, indiferencia, ¿no?, o desgano, o falta de interés. ¿Y así vamos a construir una familia saludable? No. Por eso lo que nosotros recibimos como conocimiento, que está enmarcado en la Escritura, es importante. Me atrevería a decir lo siguiente, que es una ventaja conocer a Dios para construir un buen hogar. Y no solamente para obtener resultados, ¿no?, en lo terrenal, ¿no?, en cuanto a las expectativas de futuro. No, yo he trabajado duro, he dado a mi hijo sus estudios, y él es un abogado, y él es un funcionario público, y yo he trabajado duro. Está bien, es correcto, pero ¿y su destino? Hay dos. Uno es con Dios y el otro es sin Dios. Uno es a la vida eterna, el otro es a la condenación eterna. Y muchos no tienen idea de lo que estoy hablando. Pero no es solamente la preocupación que yo pueda tener, ¿no?, para poder, lo digo desde una perspectiva espiritual, cristiana, porque entiendo que hay un camino que lleva a Dios y hay un camino que no lleva a Dios. Hay un camino que lleva a la vida eterna y hay un camino que lleva a la condenación eterna. La Biblia dice: ¿de qué le vale al mundo ganar? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si al final perderá su alma? ¿De qué? ¿Tu dinero? ¿Tu fama? ¿Tu posición en la sociedad? ¿No? ¿Eso te va a salvar en el destino eterno? No. Solo Jesucristo puede hacer ese milagro de la eternidad. Por último, ya para terminar en este punto, ¿no?, y algo más que añadiría, ¿no?, para poder fortalecer este último punto, ¿no?, que debemos darle el regalo del ánimo, es: pasemos tiempo con ellos. Yo sé que quizás tú puedes decir: somos personas ocupadas. Todos somos personas ocupadas. Todos tenemos un trabajo. Pero aprovecha esos minutos, esos instantes. Yo te entiendo, quizás tú dices: pero pastor, vengo cansado. Pero ¿cuándo te puede costar un abrazo? ¿Cuándo te puede costar una palabra de ánimo? ¿O cuándo te puede costar decirle a tu hijita: ¿cómo estás? ¿La ves triste ahí? ¿Qué te pasa, hijita? Sentarte a su costado. ¿O qué te pasa, hijito? Sentarte a su costado y mostrar una preocupación por él. ¿Cuánto te puede costar eso? Minutos quizás. Pero él o ella va a recibir el mensaje: tu vida me importa. Tú eres importante para mí. Y es muy importante. Por último, en este punto debemos prestar atención. No lo ignores. Muchas veces podemos decir palabras como estas: es que no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Tengo mucho que hacer. No me molestes. Lo que debemos hacer es programar tiempo para estar con ellos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La primera parte dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo. Vuelvo a leer. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La primera parte dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y hablando del tiempo del Señor, que Dios nos permite, como en este momento. Estamos pasando tiempo con Dios. Estamos recibiendo conocimiento de Dios. Estamos hablando de una temática familiar, porque entendemos que nuestra familia para Dios es importante. En Efesios capítulo 5, versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo. O sea, tenemos que aprovechar bien el tiempo que nosotros tenemos.
Aunque entendemos, ¿no? Sí, yo sé que hay muchas cosas que están ahí, que tenemos que hacer, ¿no? Quizá la esposa ahí lavando ropa, planchando, cocinando, ¿no? Quizá el esposo que viene del trabajo, ¿no? Y de pronto también tiene que hacer trabajos extra en la casa. Pero nada de lo que yo he mencionado puede ser una justificación para descuidar a nuestros hijos o a nuestras hijas. No, no, no. Eso es lo que lleva muchas veces al fracaso en el hogar, en la familia. Y muchas veces esa hija que no recibe afecto, que no recibe cariño, que no recibe ánimo, ¿qué hace? Va a buscarlo afuera. Y a veces con resultados desastrosos. O el hijo viceversa, ¿no? Igual. Pero Dios no quiere eso. Por eso Dios quiere que nosotros como padres, como familia, nos preocupemos y podamos tener una familia unida. Trabajemos en conjunto. Aunque yo sé, no todos en casa piensan igual, pero podamos mantener un equilibrio, ¿no? Para podernos escuchar, ¿no? Para podernos alegrar. Sí. Por último, el quinto regalo es poder darles el regalo del poder de la vida. Y no nos referimos de la vida en sí mismo, ¿no? Me refiero a la vida natural, sino de lo que ellos pueden lograr en la vida, en el futuro, con Dios y también en los aspectos naturales, ¿no? Estudio, por ejemplo. ¿Cómo tratas tú a tu hija o a tu hijo cuando está luchando por una meta y de pronto no la logra? Digamos, en este primer intento. Todo como ejemplo el ingreso a una universidad, ¿no? Y en este primer intento no lo logró. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo vas a animarlo? ¿Llamándole la atención? ¿Utilizando palabras soeces o palabras de maldición? Como por ejemplo decirle, nada sabes hacer, no tienes futuro. No, vas a llevar a ese muchacho, a esa muchacha por un camino equivocado, de sufrimiento, de impotencia. Porque ¿quién se puede animar con palabras como esa? Nadie, ¿no? Entonces, importante. Tener presente a Dios en sus vidas será muy importante, pero muy importante. Mateo capítulo 6, versículo 33, en un contexto del afán, ¿no? Del afán por las cosas, ¿no? Hoy día vemos eso mucho. Los muchachos que quieren su ropa, ¿no? Y a veces, no, pero yo quiero ropa de marca y cosas por el estilo. Por mencionar un ejemplo, hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿eso es lo más importante? ¿Y Dios qué? ¿Qué lugar puede ocupar Dios en el corazón y en la vida de una persona? Yo creo que Dios es importante. Por eso nosotros no enmarcamos a Él como la persona más importante en nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué pueden ser las demás cosas? Pues las necesidades que tenemos. Ropa, el poder vivir y comer bien, por ejemplo. El poder tener expectativas en cuanto a los logros, no solamente de los logros naturales, como puede ser una carrera universitaria, como puede ser éxito en los negocios, sino también en lo espiritual. O sea, con Dios. Esa es la idea de primeramente buscar el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchas cosas pueden convertirse en un obstáculo. Por ejemplo, el dinero. La Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero es malo? No, el dinero es una bendición, porque con el dinero me visto, con el dinero puedo no hacer muchas cosas, comprarme cosas, qué sé yo, invertir en un negocio, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál es el problema? Dice, la raíz, ¿no?, de todos los males es el amor al dinero. O sea, ponemos a Dios en un camino que Él no desea. Porque de pronto tu Dios se convierte en tu trabajo, tu negocio, el dinero, el afán desmedido de ganar plata, plata, plata. Y Dios, chao, no tienes tiempo para Dios. Y lamentablemente ese es camino de muerte. Ese camino no conduce a la vida eterna. Ese camino conduce a la condenación eterna.
Bendito sea el Señor. Sí, Dios debe ser la persona más importante en nuestras vidas. Estos son postulados espirituales muy importantes. En Mateo capítulo 22, versículo 37, ¿no? Y creo que este es un pasaje muy conocido por todos nosotros, porque ¿quién no ha escuchado el primer y más grande mandamiento? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo fui agnóstico muchos años. Yo decía, Dios no existe. ¿Qué estás creyendo que de Dios? Ya te están lavando el cerebro. Eso es mentira, el opio del pueblo, la religión, decía. Yo no sabía lo que decía, pero vivía así. ¿Y cómo era mi vida? Pues ni quiero ni recordar, pero mi vida era un fracaso. Era una vida de tristeza, de dolor. Pero gloria al Señor, que eso terminó cuando conocí a Cristo. Cuando Jesucristo vino a mi vida, eso cambió y determinó un destino diferente, de libertad y de bendición. Pensemos en el futuro de nuestros hijos. No seamos egoístas. También formarán sus propias familias. ¿Quién? Nuestros hijos y nuestras hijas. Y yo me pregunto, yo hablo como padre, ¿cómo quieres ver la familia de tu hija o la familia de tu hijo? Pues yo ruego, ¿no?, que sea una familia sana, no una familia tóxica, ¿no?, sino una familia bendecida por el Señor a través del matrimonio, lógicamente, ¿no? Como dice Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios, ¿no? Como padre uno quiere ver a su hija salir de blanco de casa, o a su hijo, ¿no?, salir como Dios quiere, ¿no? Bueno, son sueños que uno tiene. O como padre, ¿no?, jugar con los nietos, las nietas pequeñitas, gloria al Señor. Son anhelos, ¿no?, que nosotros tenemos. Nosotros debemos pensar en el futuro de nuestros hijos, para que ellos puedan formar familias prósperas en Dios. Miren a mi mente un versículo de 3 Juan, verso 2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Y quiero decirte, esa prosperidad en todas las cosas no es solo dinero. Yo conozco gente que tiene muchísimo dinero y no es feliz. No es feliz. ¿Quién es el que puede lograr esa prosperidad integral, completa, total? Dios. Dios, que bendice tu trabajo, que bendice tu hogar, que bendice tu economía. Pero qué importante es lo que dice Mateo 6:33. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En una oportunidad me encontré con una persona que había comprado una movilidad, estaba emprendiendo un negocio, y ella me dijo, pastor, mire, estoy emprendiendo un negocio, me he comprado este carrito, ¿no?, y voy a desarrollarme en un aspecto empresarial, ¿no?, vendiendo, en este caso que eran pollos. Y yo le dije, ay, qué bien, le dije, uf, me alegro mucho. Óigame, pero yo le oye, me digo, yo conozco un judío riquísimo. ¿Por qué no te asocias con él? Ella me quedó mirando y abrió sus ojos y me dijo, ¿quién es? Y yo le dije, Jesucristo de Nazaret. Lamentablemente no siguió el consejo. No le fue bien en el negocio. Pero el deseo de Dios es bendecir. El deseo de Dios es prosperar. En el libro de Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti. ¿Qué lugar juega Dios en tu corazón? ¿Qué lugar juega Dios en tu vida? ¿Tienes esa paz? ¿Tienes esa tranquilidad? ¿Disfrutas de ese sosiego? ¿Tienes esa esperanza eterna de un cielo, de un descanso eterno? Hay personas que cuando tú le hablas de la eternidad o que está en relación a la muerte, se asustan porque no tienen esa certeza, no tienen esa seguridad. Hay personas que cuando tú le dices, ¿tú crees que vas a ir al cielo?, se quedan mudas. Dicen, no creo, y esto y lo otro.
Y el único que nos puede permitir tener la certeza y seguridad es Dios. Josué al final de sus días, él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y qué lindo, ¿no? Yo quiero terminar leyendo Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Importante. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Importante. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas materiales y espirituales. No todo es dinero, no todos son bienes, no. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Acuérdate. Acordémonos de tener siempre presente a Dios en nuestras vidas. Si hay alguien interesado en prosperarnos, en bendecir nuestro hogar, a pesar de las circunstancias que quizás tú estás enfrentando y quizás no son las mejores, recordemos que como alumnos, a mis alumnas y alumnos, nosotros nos preparamos para ser de bendición, para ser, ¿no?, ministros del Señor, con esa autoridad y conocimiento de poder bendecir con el conocimiento que Dios nos da a una familia. Para eso nos prepara Dios. Y si tú nos estás siguiendo, pues ya lo sabes, tu familia es importante para Dios. Si tú nos estás siguiendo, nos estás observando, nos escuchas, pues ya lo sabes. Dios tiene un propósito para tu vida y un propósito para tu familia. Yo quiero terminar orando por ti, que nos has seguido esta noche, rogándole a Dios que derrame sus más ricas, poderosas, abundantes y extraordinarias bendiciones sobre tu vida. Pero quiero decirte que la bendición más importante es tener a Dios en nuestros corazones. Si tú lo deseas en esta noche, invitarlo a tu corazón, pues yo quiero hacer una oración por ti. Pedirle a Dios que venga a tu corazón y a tu vida y a tu familia. Padre, yo quiero que repitas esta oración conmigo. Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón y sé mi Dios y mi Salvador. Gracias te doy por esta oportunidad que tú me das. Amén. ¿Nada más? Sí, una oración como esta ha cambiado la vida y el destino de millones de personas. Ahora oremos por nuestras familias y por todas las familias, especialmente por aquellas familias que están pasando momentos difíciles. En el nombre de Jesús, Padre mío, oramos por todas las familias, especialmente, Señor, por aquellas familias que están pasando momentos difíciles, Dios mío. Padre, oramos en esta noche, Señor, para que estas conferencias que estamos desarrollando sirvan de bendición para los que le están recibiendo, para mis alumnas y alumnos y para los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Señor amado, donde tenemos, Señor amado, una variedad de conocimientos, de estudios, oh Señor, que están a merced de todos los que lo deseen, Señor. También oro por la Academia Bíblica, Señor amado, que estamos desarrollando a través de los videos, Señor amado, de las evaluaciones. Y te ruego que mis alumnas y alumnos se esfuercen, Señor, y que aquellos que quieren estudiar pueden escribirnos, mi Dios, y de tal forma que no te les podamos enviar gratuitamente todas las enseñanzas y las evaluaciones. Te lo ruego en el nombre de Jesús, mi Dios. Oramos por familias fortalecidas, empoderadas, renovadas, que tienen a Cristo en su corazón como el centro de su hogar, Padre mío. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Conmigo será hasta el próximo martes, Dios mediante, gloria al Señor. Estamos desarrollando, ¿no?, prosiguiendo con nuestros estudios de teología sistemática, todo lo concerniente a la temática que tiene que ver con la familia. Así que para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes, pero les voy adelantando algo de la tercera clase que tiene que ver con la importancia del matrimonio. Será un tema muy, muy, muy bueno, muy nutritivo y le sacaremos el máximo de provecho. Tú te puedes suscribir a nuestro canal, ¿no?, de YouTube, bendito sea el Señor. Ahí está con mi nombre, Alejandro Boza Puyín. O también nos puedes seguir por Spotify, ¿no? Ahí nos puedes escuchar.
con toda tranquilidad, en el lugar que tú quieras, puedes recibir las enseñanzas. Y si tú quieres entrar a nuestra Academia Bíblica, que es gratuita, el único deseo que nosotros siempre tenemos es poder contribuir en tu fortalecimiento espiritual, en tu formación ministerial, a través, no es un granito de arena, ¿no? A través del conocimiento de la palabra del Señor. Bueno, conmigo será hasta el día martes próximo. Que Dios me lo bendiga. Su servidor amigo, Pastor Alejandro Boza, se despide y siempre alentando a mis alumnos del uno a que sigamos adelante estudiando la palabra de Dios. Muy buenas noches. Que Dios me los bendiga. Amén.